¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo aquí a través de nuestra página de YouTube, a nuestra cuenta de YouTube Ebenecer HON, también a todos los de la iglesia en línea. Bendecir también a todo el equipo de iglesia en línea que hace un trabajo tan lindo, y esta plataforma nos permite también tener mucha más interacción con nuestros hermanos. Obviamente a los que nos escuchan por Radio Estéreo Más 98.5 y Radio Vesta allá en Tegucigalpa, damos la bienvenida a este martes 20 octubre, ¿verdad? Es el día, ¿qué? 17 de octubre del 2023. Saludos a todos por ahí. Antes de comenzar este tiempo de palabra, quiero contarles un poquito las actividades de esta semana que ya estamos en medio. El día jueves 19 de octubre comienzan nuestras actividades con doctrina empresarial a las 6:30 de la tarde, y también tendrán ensayo los hermanos de nuestro legado. El viernes 20 habrá culto general a las 6:30, con nuestro culto familiar para todos aquellos que no tienen dónde congregarse, 6:30 aquí en Ebenecer. Siempre tendremos jóvenes de 12 a 14, jóvenes plus, nos reunimos este día viernes para poder estar juntos, y el ensayo de Adulam Kids, ¿verdad? Que es toda nuestra área de danza de niños, ¿verdad? Así que creo que es un viernes como siempre movidito, pero espectacular. Sábado 21, intercesión a las 6 de la mañana, corderitos 3 de la tarde, y también habrá ensayo con Adulam y Olivos Verdes a las 3 de la tarde. El domingo 22 tenemos culto general. Habrá Silos de José, y contarle un poquito, cuando hablamos de Silos de José, estamos ya estamos trabajando en la planificación de nuestro banco de alimentos, y juntamente con el banco de alimentos queremos contarle de una actividad que hace un par de años no hacíamos, que le hemos nombrado estudios o estudios, ¿verdad? Ese juego de palabras ahí, porque vamos a hacer, estamos recolectando hemos ido viendo las metas para este año, y son recolectando útiles escolares, mochilas para todos aquellos hermanos que no pueden dar este inicio y necesitan un empujón con sus hijos. Queremos contarles ahí de estudios este 2024. ¿Por qué 2024? Porque se van a entregar en enero. Pero estamos ya recolectando, tenemos una meta de 3,000 mochilas. Al principio eran 1,000, después 1,500, pero ahorita estamos pensando ya inclusive en 3,000 mochilas que van a ser entregadas aquí, obviamente dentro del ministerio como manera inicial, y después algunos lugares ya en el interior del país, algunas aldeas, algunos lugares allá de nuestros hermanos en las montañas, donde seguramente va a ser hermoso. Así que si usted quiere ser parte de Estudios 2024, queremos contarle que en los lobbies hay unos kits que se están armando con varias empresas, y obviamente usted puede hacer donaciones, mochilas, lápices, pero ya hay kits de grado por grado, ya se están recolectando. Todos los hermanos que tienen a sus hijos en la educación pública y que necesitan ese empujón, estamos queriendo hacerlo de la mejor manera. Contarle un poquito que octubre y noviembre viene bastante movidito de estos fines de año, aunque uno quiera evitarlo, siempre se pone bastante movido, porque el 28 de octubre, tal vez los hermanos aquí me ayudan con la pantalla, el 28 de octubre vamos a tener el Congreso de Niños. Vamos a regresar al Congreso de Niños, y este año le pusimos diseño divino. Diseño divino. Sabemos que hay una cultura que se está queriendo meter a nuestras familias, y queremos nosotros enseñar, ¿verdad? No atacando a nadie, sino que sembrando la verdad, el diseño de parte de Dios, del diseño divino. Así que 28 de octubre estamos ya afinando detalles. Germán, ¿qué voy a encontrar yo para mis hijos ahí? Van a haber obras de teatro, alabanza de niños, va a haber ministración, y realmente todos nuestros hermanos de arte, de Arca de los Tesoros, lo hacen de manera espectacular. La última vez metieron una ballena, no sé si se acuerdan, pero enorme, gigantesca, ahí al púlpito. Se nos llenó de niños ese día, y creo que va a estar algo muy hermoso. Así que el 28 de octubre tendremos Congreso de Niños. Si alguien me confirma los horarios del Congreso, también podemos verlo. Si no estoy mal, creo que son 2 de la tarde, 3 de la tarde, 3 de la tarde, ¿verdad? Así que ya hay hermanos ensayando. Así que el 28 de octubre usted tiene una cita aquí con nosotros, y obviamente con sus hijitos. El 24, 25, 26 de noviembre
Vamos a tener la visita de la pastora Lisney Font, ya que el día 25, que es el sábado, ¿verdad? Si no estoy mal, sábado 25 de noviembre, solo tal vez revisan, pero ese sábado va a haber ejército de mujeres. Va a estar en la administración de la palabra la pastora Lisney, va a estar también mi hermanita Hanna, va a haber alabanza y va a haber algo hermoso para este evento de ejército de mujeres, que ya usted va a ver anuncios, pero como primicia tenemos la temática de levántate y resplandece, así que estamos muy emocionados. Bueno, queremos ir avanzando, 5 minutitos me tardé para los anuncios, y hacemos una palabra de oración rápida para poder entrar a este tiempo de palabra. Padre, gracias porque estamos una vez más queriendo compartir tu buena palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Permítenos podernos recuperar, Señor, que podernos recuperar, y todo aquel que se sienta en un momento de cansancio, Señor, que no sale a flote, pueda ser en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, rescatado. Eso es lo que añoramos. Señor, danos un plan de acción, háblanos a nuestro corazón para que podamos salir de todo proceso o todo mal momento, Señor, en tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Quiero hablarle de un tema que estuve ahorita compartiendo allá con nuestros hermanos de allá en la Ciudad de México, y me gustaba mucho lo que el Señor habla en su palabra. Yo le quiero hablar del hacha recuperada, Y seguramente cuando usted le escucha ese nombre del hacha recuperada, usted ya sabe a qué verso me voy a enfocar. Segunda de Reyes 6:1 nos cuenta una historia de Eliseo y un grupo de profetas. Y para que usted haga memoria un poquito, comienza Segunda de Reyes 6:1, donde los profetas, y tal vez yo lo quisiera llevar de a poquito, los profetas toman una visión diferente, y dice Segunda de Reyes 6:1 que los profetas se dan cuenta que el lugar donde ellos se reúnen era demasiado pequeño, necesitan expandirse, necesitan un ensanchamiento. Y entonces ellos proponen que se fueran al Jordán en el verso 2 para poder construir un lugar nuevo, un lugar diferente para reunirse. Eliseo les aprueba la idea, y después ellos proponen que Eliseo los acompañe. Una vez están ellos, comienzan a talar árboles ahí cerca del Jordán, y hay un hacha que obviamente tal vez se afloja la cabeza del hacha, y entonces mientras que ellos cortaban, salió volando el hacha y cae al río. Y entonces uno de los profetas, ¿verdad?, incluso dice, esta hacha era prestada. Y entonces mientras que se hunde, llega el hombre de Dios Eliseo, pregunta dónde se cayó, y entonces aquellos profetas le indican, y él tira, dice, un pedazo de madera, un madero, lo tira, un palo, dicen algunas versiones, y en cuanto entra el palo, dice que sale nuevamente el hacha a flote. Y entonces empezamos a ver un proceso de transformación que yo lo quisiera tomar como figura. Hemos hablado antes del ensanchamiento, hemos hablado un poquito también acerca de cómo es el caminar, pero durante este ejemplo, en esta historia, podemos ver que había una necesidad de los discípulos por ensanchar, por un crecimiento. Le dicen, Eliseo, esto me queda muy corto, bajemos al Jordán, vamos a ver, instrúyeme cómo se cortan los árboles, y mientras tanto hay algo que los saca a flote el hacha. El hacha va a tipificar en este mensaje a nosotros mismos. Entonces el camino de la transformación es un camino de transformación en esta historia. Y cuando yo empezaba a investigar esa palabra transformación, me gustó mucho algo. La diferencia, yo siempre lo había dicho yo que el Espíritu Santo era el motor del cambio, yo siempre lo había propuesto así. Pero cuando empecé a estudiar las diferencias entre cambio y transformación, me di cuenta de un par de cositas bonitas. Germán, ¿qué queremos nosotros? ¿Cambio o transformación? Yo le diría que transformación, porque el cambio, a diferencia de la transformación, el cambio es reversible. Esto es lo primero, el cambio es reversible, es decir, se puede volver atrás. El cambio es reversible, mientras que la transformación no.
La transformación se mantiene, no hay vuelta atrás. El cambio se puede, por ejemplo, volver al estado de antes, pero en la transformación ya no hay vuelta atrás. Había un ejemplo aquí que leía y me gustaba, que hablaba que si hablamos de un proceso de cambio, podemos hablar de pintar una pared. Es decir, que en cualquier ratito puede volverse a pintar, volver a su estado como antes, etcétera. Pero cuando hablamos de transformación, hablamos de algo que sí va a cambiarnos a nosotros en esencia. Por ejemplo, un hijo es un elemento de transformación. Por ejemplo, la muerte es un elemento de transformación. Son cosas que no son reversibles. Ya no se puede volver al estado original, ya no se puede volver atrás. Esto significa que transformación y cambio realmente no son lo mismo. Un cambio es aquello que generalmente hacemos por alguna necesidad externa. Esto me gustó mucho también. Y acá se cumple una característica para la transformación. ¿Por qué? Porque el cambio es algo que te sugieren desde afuera. Pero la transformación es algo que tiene un sentimiento interno, de esencia, de adentro para afuera. Y si ustedes se fijan en esta historia que logramos ver ahorita, la transformación o lo que sucedió con estos hombres fue un proceso no de cambio, sino de transformación. ¿Por qué? Porque la transformación comenzó con una inquietud de ellos mismos, con una inquietud. Eliseo no dijo, hermanos, ¿no creen ustedes que debe de hacerse cambio? No fue así, sino que ellos mismos dijeron, necesitamos transformación. Necesitamos ensancharnos, necesitamos un cambio, necesitamos transformación. Porque la transformación es así. El cambio sugiere de afuera para adentro, pero la transformación sugiere un cambio interno en esencia. Eliseo no sugiere absolutamente nada a los hombres, sino que ellos mismos se dan cuenta que ya no se da abasto lo que ellos están viviendo. Ok, pensemos un poquito en el primer punto. Este punto del ensanchamiento o de la transformación. Porque es importante ver cómo la visión es lo primero que cambia. Hay una voz interna que es el Espíritu Santo y te dice, yo ya no puedo seguir en esta situación, ya no puedo seguir en este lugar, ya no puedo seguir acompañado de esta persona. ¿Sabe qué? Es la voz del Señor que anhela un cambio. Y esto es bonito cuando nos pasa, porque nosotros como hijos, por ejemplo, yo cuando estaba joven, Dios mío, mi mamá, mi papá, los ancianos te podían estar insistiendo de algunas cosas, pero hay un día donde es una voz interna la que te habla, donde esa voz interna te lleva a recapacitar que necesitas un cambio, necesitas una transformación, necesitas moverte del lugar, necesitas cambiar de amistad, necesitas un cambio en tu mente, necesitas cambiar tus hábitos de salud. Y así comienza la transformación. Y si vemos este verso para darle inicio aquí a esta palabra, ellos se dan cuenta y le dicen a Eliseo, Señor, donde nos reunimos contigo ya es demasiado pequeño. ¿Sabe qué? Es como una exigencia de parte de Dios. Necesitamos un cambio, necesitamos transformación. Ahora, ¿qué es importante en un proceso de transformación? Primero, entender que la transformación y la comodidad no pueden existir de la mano. No puede existir la transformación y la comodidad, no pueden coexistir, sería la palabra. No se puede coexistir, porque la transformación es un proceso mediante hay una idea del futuro que invade tu vida. Esto es hermoso. La transformación es una inquietud hacia tu futuro. Miren esto qué tremendo es. Necesito algo diferente porque esto ya no me da abasto, porque esto no es suficiente, porque para lo que voy ya no puedo seguir más adelante, porque esto me está complicando no solamente el presente, sino que pone en jaque mi futuro. Decía Alvin Toffler que la transformación es el proceso mediante el cual el futuro invade nuestras vidas. Qué tremendo. Como que el futuro incierto o el futuro mal llevado empieza a tocar la puerta y dice, hey,
necesitamos hacer algunos ajustes aquí, necesitamos transformación. Y entonces comenzamos un camino donde la zona de confort, tus estructuras, todo aquello conocido comienza a tener una transformación. Y mire esto, qué bonito, esto creo que lo había predicado hace un tiempo, porque ¿cómo se ve una transformación? Primero en Isaías 54:2 nos dice, hablando de ensanchar, hablando de transformación, dilata el lugar de tu tienda, dilatar, expandir, crece, que crezca, que cambie. Y de tus atrios, clava, no perdones, alarga tus cuerdas y tus estacas afianza. Dios mío, si pudiéramos ver cada elemento, pudiéramos ver algún proceso de transformación aquí. Seguramente aquí hay, dilata lugares, cambia tu visión, y de tus atrios, clava, no perdones, es decir, mata todo gigante que se ha metido entre tu transformación y tus cuerdas y tus estacas afianza. Es decir, vamos a tomar nuevas iniciativas, nuevos procesos, etc. Ahora, sí me gusta mucho entender cuáles son los enemigos o las dificultades que se tienen en medio de la transformación. Germán, ¿cuáles van a ser los enemigos que vamos a tener a la hora que escuchemos esa voz de parte de Dios? Y hay una que me gusta, obviamente, que es el miedo al cambio. El miedo al cambio es complicado porque el miedo al cambio es realmente una costumbre de estar en la zona de confort, una costumbre de lo conocido, pero obviamente, queridos hermanos, que siempre nos tocará echar mano de la confianza para el Señor, para hacer un momento o un proceso de estos. Una de las cosas más tremendas es que el miedo al cambio nos viene o nos toca la puerta por las limitaciones que hemos heredado. Las limitaciones autoimpuestas, limitaciones que traes de fábrica, por palabras quizás que escuchaste cuando eras niño, por situaciones que escuchamos cuando éramos niños. Dios mío, palabras que se quedaron en tu espíritu, en tu alma, que ahora no te permiten entrar a ese proceso de transformación. Quizás como crianzas de limitación. Nuestra mente inclusive a la hora de querer emprender algo, Dios mío, hay limitaciones autoimpuestas. ¿Por qué? Porque fueron impuestas al final por nuestra manera de crianza, quizás por algún faltante también. Todo esto te limita. Todo el miedo al cambio, ¿sabe qué? La complacencia es otro de los enemigos. Y entonces estudiamos un poquito acerca del cambio, acerca de la transformación y acerca de cómo hay un llamado interno para nuestras vidas. Y una de las cosas que habla no solamente la palabra, sino que habla los expertos también, es que los expertos en liderazgo, es que una de las cosas que tenemos que ver es que necesitamos estar flexibles, necesitamos tener un elemento de adaptabilidad. Y yo le decía al Señor, ¿dónde está en tu palabra la adaptabilidad? ¿Dónde está en tu palabra el poder ser como nuestro pastor nos hablaba hace un tiempo, el ser como un camaleón, ¿verdad? Y una de las personas que más se me vienen a mi cabeza es David. David, en el momento que se da cuenta que está solo cuidando las ovejas de su padre, dice, voy a sacarle ventaja a esto, y en esta soledad Dios me va a hacer un adorador. Luego está en el campo de batalla y dice, voy a sacarle provecho a esto. Aquí hay un gigante, pero yo vengo en el nombre del Señor y lo voy a enfrentar. Luego está, hermano, tal vez lo llevo mal cronológicamente, pero luego está en el momento que cerca del rey dice, mi adoración va a servir para que el rey conozca de mí, aunque finalmente después de la batalla es donde pregunta el rey por él. Entonces hay tantas cosas que uno puede, si es atacado por estos enemigos, perderse. Hay accesos que solamente son la semilla de la oportunidad, pero necesitamos estar flexibles, necesitamos saber que el miedo a lo nuevo y a lo diferente es algo que va en contra de nuestra identidad como cristianos. Porque nosotros como cristianos tenemos que ir confiando en el Señor. Y habrán procesos, etapas diferentes de cada uno.
Pero si nosotros confiamos en el Señor, vamos a decirle: Señor, yo estoy en tu mano. ¿Para dónde es? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? Yo vengo a decirte de parte de Dios que la flexibilidad, ¿sabe qué otro verso nos habla de esto? El odre nuevo. Porque el odre viejo se había endurecido tanto, se había hecho tan inflexible que los gases del vino nuevo, dice la palabra, que lo reventaban. Lo reventaban. Pero cuando existe un odre nuevo, ¿sabe qué? Está flexible a la voz de Dios. No se acostumbra a nada. No hay autocomplacencia. No tiene resistencia interna. No lo limita, hermano, no solamente las cosas heredadas, sino que Él mismo. Parte del crecimiento, de la transformación aquí, es que tú sepas que lo que Dios tiene para ti son planes de bendición. Son planes buenos. Dios es un Dios bueno. Entonces, en este proceso de transformación tenemos que saber que va a comenzar luego que podamos nosotros salir de nuestra zona conocida. Qué tremendo como le dicen a Abraham: sal de la tierra, de tu parentesco, sal de lo familiar, sal de lo conocido. Quizás la palabra de hoy es para decirte que en esta nueva etapa tienes que confiar en Dios plenamente. En este segundo punto, mire lo que pasa. Los profetas, el grupo de profetas le dice: ¿sabes qué, Eliseo? Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos, y ahí podemos construir un lugar para reunirnos. Y entonces entienden que tiene que haber un cambio de estructura, porque la madera habla de estructura. Y me gusta mucho que Jordán significa frontera, frontera. Obviamente ellos entienden que no hay descubrimiento sin riesgo, y que lo único que se arriesga a perder, por ejemplo, me gusta mucho, hay un dicho, se los quiero leer, dice: no hay descubrimiento sin riesgo, y lo que uno arriesga es perder el equilibrio momentáneamente, no más. Me encantó. Solo se puede perder el equilibrio momentáneamente y no más. Aquí es donde tenemos que entender, porque Jordán significa frontera. Jordán significa frontera. Y cuando hablamos de Jordán, hablamos de muchos casos, pero quiero darles este primero. Jordán significa frontera. ¿Se acuerda que la transformación nos daba vistas del futuro? Era como que el futuro entraba y tocaba la puerta de nuestras vidas. Ahora el Jordán nos ubica en la frontera, en donde estamos y para dónde vamos, en lo que tenemos y lo que queremos tener. Esto es tremendo. Porque la frontera, hermano, usted mire Josué 3:16 lo que dice: las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Araba y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Siempre que usted pueda ver este lugar del Jordán, son aguas milagrosas que cambiaron el estatus de un pueblo. Son aguas milagrosas, son la frontera entre lo que Dios prometió y lo que estamos viviendo. Son la frontera entre la doble porción con Elías y Eliseo. Son la frontera, ¿sabe qué? De la sanidad, porque Naamán fue curado de su lepra ahí en el Jordán. Es la frontera entre una persecución y la paz que Dios te quiere dar. Tomo de referencia cómo David huye de Absalón y vuelve para recobrar su reino. Vea cómo la frontera nos divide, nos cambia de un momento complicado a la solución, de un momento de aflicción a un momento de paz, de un momento de esclavitud a un momento de libertad. La frontera, ¿sabe qué? Es el punto de decisión donde ves lo que Dios te prometió, pero estás en este lugar. Hay que pasar el Jordán. El Jordán tiene enemigos y dificultades también. El Jordán, una de las cosas que más me llaman la atención es la falta de recursos. Porque en el Jordán decimos no tenemos lo suficiente para pasarlo. ¿Se acuerda el hombre de Dios? Le dice: Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué tienes en tu mano? Le dice. Jordán es una de las cosas donde levantamos nuestra mano, es decir, no hay nada que yo pueda tener, seguramente hay muy poco recurso, pero Dios va delante de ti.
Mire qué tremendo, en el Jordán Naamán dice, pero hay otros ríos mejores. No, en el Jordán es donde lo mucho se hace poco, lo imposible se hace posible, porque el Jordán tiene este elemento donde se ve que hay pocos recursos. ¿Se acuerda aquel principio bíblico que lo hemos hablado anteriormente, donde hablamos que el diezmo es la porción que el Señor utiliza, con la que el Señor trabaja? Hay algunas veces que poco es bueno, hermanos. Hay algunas veces donde cuando llega el hombre de Dios, aquella mujer dice, yo solamente tengo un poquito de harina y de aceite. El Jordán tiene como característica que no tenemos lo suficiente, pero Dios está con nosotros. El Jordán tiene la característica que quizás te hubieras sentido seguro en otras circunstancias, pero te toca confiar en Dios. El Jordán es quizás decir no hay mucha esperanza, pero tú vas a estar en el asunto. Y esto es algo que al Señor le gusta. ¿Por qué? Porque en el momento que triunfamos no le adjudicamos nuestro triunfo a nadie más que al Señor. Y esto es algo especial. Porque cuando Dios te da un nuevo trabajo, automáticamente el enemigo puede poner en tu corazón que te dio un nuevo trabajo por todo el esfuerzo que tuviste. Se nos olvida el Señor. Mira, vi a tu hijo, qué educado es. Sí, es que yo soy estricto en la casa. No, tienes que acordarte que como algunas veces tenemos tanto que ver, cuando hay mucha bendición, algunas veces dejamos de ser fieles. Cuando hay mucha abundancia, dejamos de serle fiel, ya no le damos la gloria al Señor. Entonces el Jordán tiene esta característica. El Jordán te puede sanar, el Jordán va a cambiar tu estatus, el Jordán te va a devolver la paz, pero tenemos que tener cuidado con que la falta de recursos nos haga tener temor a la hora de pasar. Nos haga pensar que necesitamos un elemento natural para pasar. El Jordán necesita un elemento, ¿sabe qué? Sobrenatural para poder cruzar. Ese es el Jordán. El Jordán es exactamente ver lo que Dios te tiene prometido. A mí me gusta mucho aquella pausa del adorador que se le llama Selah, porque esa pausa del adorador es una pausa donde uno logra ver lo que ha recorrido, pero también todo lo que tiene enfrente. Y es así de parecido el Jordán. Mire, quiero continuar porque tengo aquí un par de puntos más. Entonces el Señor te da una semilla de transformación, necesitamos movernos. Después vamos a bajar al Jordán, vamos a trabajar en una nueva estructura, estamos en esto. Y entonces, aquí el Señor nos da otro puntazo hermoso en su palabra, porque dicen que aquellos hombres querían ir al Jordán, pero piden que alguien vaya con ellos. Por favor, ven con nosotros. Y entonces Eliseo responde que sí. Y entonces, todo este proceso de transformación es importante saber con quién caminamos. Esto es bonito, porque se necesita, yo que sé, ahora en palabras más actuales, la mentoría, el coaching de alguien que ya ha estado ahí. Es importante, si tú estás en medio de un proceso de transformación, caminar con las personas correctas. Algunas veces he visto muchachos que están teniendo problemas en su matrimonio y los consejos que reciben son de personas que nunca han tenido novio. Dios mío, digo yo, ¿cómo se les va a ayudar? La tala de árboles tipifica un cambio de estructura, pero es importante tener una persona que nos pueda guiar. ¿Sabe qué? Esto puede ser tal vez en el trabajo, un mentor, tal vez en la parte espiritual, tu pastor, tu pastoreador, tal vez nuestros padres que puedan caminar con nosotros. ¿Sabe qué? Estos hombres fueron sabios porque dijeron, si vamos a cambiar nuestra estructura para transformar el lugar donde nos reunimos, necesitamos a alguien que ya haya estado ahí. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién está caminando contigo en esta nueva etapa? Ay, Germán, yo estoy siguiendo los consejos de mi mamá ahora en el matrimonio. ¿Y cómo es el matrimonio de tu mamá? No, ella se divorció 3 veces. No es por ahí. Ahora estamos escuchando consejos de TikTokers que realmente desconocemos la vida privada de ellos.
Dios mío, yo he visto algunas personas de que algunas veces ofrecen sus servicios de consejería o de transformación, pero en redes sociales no se conoce a nadie. Y la Biblia dice que por sus frutos vamos a ser conocidos, ¿verdad? Pero cuando habla de frutos, habla de descendencia. Es decir, que necesitamos tener a las personas correctas para caminar en el proceso de transformación. Nuevamente preguntamos entonces, ¿quién está caminando contigo? La gran mayoría de veces caemos en el error de que un ciego nos esté guiando cuando nosotros no vemos nada. ¿Se acuerda lo que dice? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo debería de ser el perfil de un mentor, el perfil de alguien que tú querés caminar con él? Mire qué bonito, hay 4 M's aquí que logré leer y quiero compartírselas. Primero, un mentor, lo primero que hace es modela. ¿Qué significa esto? No que modela porque está así como guapillo, no. Modela porque él tiene lo que yo quiero. Él lo modela con el ejemplo. Yo quiero esto, yo quiero el éxito de ellos, yo quiero la familia que tiene él, yo quiero la unción que tiene él, porque lo que hace la persona correcta que camina contigo es modela donde tú quieres llegar, modela donde tú quieres llegar. Nuevamente, ¿con quién estás caminando? Otra de las cosas es que motiva. Esto es espectacular, porque el verdadero motivador te va a hacer sentir, va a tener un elemento de amor, porque aquel que camina contigo nos va a hacer sentir, ¿sabe qué? Bien con nosotros mismos cuando estamos cerca de ellos. Hay una frase de un pensador que siempre me pega a mí, porque dice: el hombre grande hace sentir a los demás grandes, pero el hombre pequeño hace sentir a los demás pequeños. Y algunas veces caminamos con la persona incorrecta que te limita, que te baja, que te humilla. Tenemos que dejar de caminar con este tipo de personas, porque el que motiva tiene el elemento del amor. ¿Sabe cómo se ve el elemento del amor? Me siento bien conmigo mismo cuando estoy con él. Me siento bien. Otra cosa es que nos respeta. Esta es hermosa. ¿Sabe cómo se ve el respeto? Es ser valorado por nuestros mejores momentos. ¿Cómo se ve a alguien para renunciar a caminar con él? Que te recuerda tu peor momento, tu pasado. Otra de las cosas es que hay un sentido de seguridad. Puedo yo fallar con él, puedo ser abierto con él, puedo ser transparente con esta guía que el Señor me ha dado. Y la última es exactamente el reconocimiento. Él reconoce exactamente todos tus avances, los aplaude. Vamos para adelante, seguí así. Entonces, además de esto, la persona que camina contigo es también un mentor. Esto yo sé que se ve ahora en este tiempo, ¿verdad? Esa palabra se ha vuelto famosa, pero el mentor es alguien que derrama su vida por los demás. ¿Se acuerda Jonatán con David? Dice que él le dio todo lo que él tenía a David. Es decir, no escatima para darte recursos, oportunidades, te ayuda en tus relaciones, en tu actitud, en tu mentalidad. Entonces es importante que la persona, o es importante que caminemos con la persona correcta. Germán, ¿qué tan importante es? Mire 1 Reyes 19:21. Dice que Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató con la leña del arado, coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías. Y mire, y se dedicó a servirle, dice la Biblia. Mire estas historias de poder caminar con la persona correcta, ¿en qué termina? Eliseo aprende de Elías porque caminó con él y como resultado tiene la doble porción, dice la Biblia. Pedro, Santiago y Juan fueron los íntimos del Señor. ¿Para qué? Para finalmente ver una transfiguración. Timoteo fue discípulo y colaborador cercano de Pablo, que al final lo guía, lo forma, lo instruye en el ministerio. Es decir, que sí es importante. Si algo concluíamos con mi esposa la vez pasada, es que las amistades para nuestros hijos son importantísimas y son peligrosas también a la vez. Si no estás caminando con la persona adecuada, puedes
caer en un gran problema. ¿Con quién estás caminando? ¿A quién le estás llevando para que corte leña, para que te enseñe nuevas estructuras? ¿A quién estás llevando? ¿Cómo son las estructuras de estas personas? Dios mío, hay personas que están echando a perder su matrimonio porque las personas con las que trabajan o con las que caminan son todo menos lo que él se había propuesto al inicio del matrimonio. Es como cuando alguien casado se lleva solo con solteros. Dios mío, va a tener un problema al final. Porque usted sabe los solteros cómo son. Mira, ahí viene aquella hermana, le voy a hablar a esta, tengo una aquí, tengo una allá. El casado tendrá otros estándares de vida, pero no camina con la persona correcta. Siervas se dejan aconsejar por personas que no tienen los resultados que tú habías querido, que te habías propuesto. Entonces los enemigos de esto, de poder caminar con la persona correcta, ¿sabe qué? Es el orgullo de no poder ser instruido. Uno de los mayores enemigos es: a mí nadie me puede aconsejar, yo me la sé de todas, ojo con esto, ojo con esto. Hay personas que tienen un gran problema con la autoridad, pero tienen problema con la autoridad porque han crecido con la desconfianza, o peor aún, con una deuda en la paternidad o en la maternidad. Le voy a explicar esto. Esto significa que no tuviste papá que te dijera qué hacer y qué no hacer. Y entonces, en el momento que ibas creciendo, no tuviste esa voz autorizada para corregirte. Y cuando alguien, aunque sea con amor, te corrige, tú lo ves como una ofensa. Tú lo ves que te están hiriendo. Tú lo ves que alguien te está humillando. Es decir, no estás acostumbrado a esa forma de amor paternal. Y entonces tienes problemas de sujeción con todos. Tus jefes no te aguantan en tu casa, eres un malcriado con tu mamá, tu pastor piensas que está abusando de ti, en la universidad siempre tuvimos líos, el presidente es malo, hay un problema evidente con la autoridad. ¿Por qué? Porque hay desconfianza, porque fuiste formado a base de desconfianza. Y eso puede volverse un enemigo cuando el Señor quiere ponerte a un Pablo, a un Elías, que te vaya a enseñar cómo deben de ser nuestras nuevas estructuras. Y mire qué lindo cómo es. Eliseo empezó a trabajar junto con esos hombres a la hora de cortar estos árboles. Esto nos habla de que tendremos que encontrar personas, las personas correctas, para que nos enseñen qué amerita o qué va a necesitar nuestra nueva temporada en Dios. Volvemos a preguntar: ¿con quién estamos caminando? ¿Con quién estamos caminando? Me gustaba mucho que la desconfianza y todo lo que hemos hablado también nos va a llevar a que no podamos honrarlos tampoco. A que no podamos honrarlos. Que seamos unos irrespetuosos tremendos, que no honremos a nadie. ¿Por qué? Porque no se nos dio el acceso a mentores en toda nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Dios puede cambiar eso. La Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo el Señor me recogerá. David inclusive respetaba la autoridad de Saúl, que lo quería matar. Necesitamos honrar a aquellas personas que nos están ayudando a caminar. Pero sigamos. Entonces hemos visto aquí, solo para recapitular, hemos visto la transformación, el ensanchamiento. Hemos visto el Jordán, cómo es una frontera que se necesita entender lo que estamos viviendo, lo que nos divide, lo que Dios nos ha prometido. Hemos visto que necesitamos caminar con la persona correcta, alguien que nos pueda llevar a cortar leña, es decir, a cambiar nuestra estructura, nuestras costumbres. Y aquí al final, en 2 de Reyes 6, dice que Eliseo pregunta: ¿a dónde cayó el hacha? Y pregunta el hombre de Dios. Cuando aquel hombre le había mostrado el lugar, Eliseo cortó un palo, un madero, y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha sale a flote. Y aquí quiero parar porque estoy terminando la prédica de hoy. Porque esto es realmente el Señor con nosotros. Porque hay momentos en este tiempo de transformación donde sentimos que nos estamos hundiendo. Donde sentimos que, Dios mío, vamos de bajón en bajón,
vamos de caída, no nos sentimos bien, estamos tocando fondo. El hacha dice que me imagino yo que por su naturaleza tocó fondo. Y esto es bonito. Porque notemos que para que el hacha saliera a la superficie, debía de ser ignorado su propia naturaleza. Mire qué tremendo esto, porque habla de nuestra humanidad. Nuestra naturaleza es que somos hechos en nuestra humanidad para tocar fondo a la hora de los problemas. Y la Biblia dice aquí en este verso que entra el madero en asunto. Y dice que Eliseo corta el palo y el madero entra en las aguas. ¿Y sabe qué? Y transforma, supongo yo, la naturaleza del hacha que sale a flote. Esto es algo para nosotros. Porque muchas veces la adversidad, todo lo malo, llega el Señor y despierta talentos en circunstancias espectaculares, circunstancias que parecían invisibles antes. ¿Pero por qué? Porque entró Cristo Jesús nuestro Señor, el madero. Mire lo que dice Hechos 2:27. A mí esto me gusta porque ahora va a ser mi verso cuando me sienta que entramos en estas temporadas complicadas. Dice Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu escogido vea corrupción. Hay una promesa en este verso, donde podemos ver que el Señor no nos va a dejar tocar fondo y morirnos allá abajo. La enseñanza de esta historia es que una vez entró Cristo, una vez entró el madero en escena, se cambió la naturaleza del hacha y salió a flote. Y es exactamente lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios, que estamos en nuestro peor momento, vamos de bajón, vamos de picada, de un infierno llama otro infierno, empezamos un poco mal y estamos en lo peor, y cuando tocamos fondo y no hay esperanza, es ahí donde entra nuestro Señor y salimos a flote nuevamente. Mire lo que habla Isaías, por ejemplo, en Isaías 11:1 y 2, y también en el 53:5, dice que el Señor es mencionado como el tronco de Isaí. Zaqueo, esto es espectacular. Zaqueo se encontró con Jesús una vez, se sube al madero. Al madero le estoy hablando de aquel sicómoro, si no estoy mal. Se sube y que el Señor cambia. Ese fue el comienzo de transformación de su casa. Y Germán, ¿y qué tan mal estaba Zaqueo? Estaba mal visto, tenía mala fama, era un corrupto delante de la gente. Pero llegó el madero para obrar en él. Mire, Efesios 4:7 dice: no obstante, el que nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. ¡Ah, qué lindo! Fíjense que subió, eso significa que también ha bajado por muchos de nosotros. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Es decir, aquel que está en los cielos también tiene la facultad de bajar y rescatarnos a nosotros. Y aquí necesitamos volver a creer. Germán, ¿qué es lo que me voy a topar? ¿Cuáles van a ser los enemigos? Necesito que Dios entre en escena. La incredulidad va a ser uno de tus enemigos. Pensar que ya es demasiado tarde. La falta de conocimiento también. No saber lo que Dios puede ser capaz porque no leemos la Biblia. Y tal vez Dios ya te había levantado a que comenzaras a leer, pero si no leemos palabra, hermanos, no vamos a poder conocer al Dios de los milagros tampoco. ¿Sabe una que me tocaba mi corazón? El agotamiento. El estar cansado de la tormenta, el estar cansado de los problemas. Pero ¿sabe qué? Él dice en la Biblia que Él renueva nuestras fuerzas, que podemos poner nuestras cargas en Él. Entonces este es el camino de la transformación. Me gustó mucho que este verso terminaba donde el hacha había sido recuperada. Creo que así le pusimos, ¿verdad? El hacha recuperada. Y ahí está el camino.
cómo inicia con una transformación de adentro para afuera. Después ver la frontera, lo que nos espera de parte de Dios y lo que nos hace falta decidir. Después escoger bien para poder caminar con la persona correcta, con la que Dios te puso. Y que venga el Señor, descienda hasta donde tenga que descender, para que cambie nuestra naturaleza y nos saque a flote. Déjenme hacer una palabra de oración, orar por usted, para que Dios nos pueda sacar de todo proceso y de todo momento complicado que tengamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de tu buena palabra. Señor, que en esta historia tan sencilla, tan hermosa, Señor, en comprensión, tan fácil de digerir, podamos entender parte de tu naturaleza hermosa, de tu naturaleza divina. Señor, que cuando estamos con ese malestar, con esa semilla de transformación, deberemos, Señor, escoger a las personas adecuadas. Señor, permítenos buscar, tener el querer como el hacer para ser transformados, para que el hacha sea recuperada. Permítenos caminar con las personas correctas para cambiar nuestras estructuras. Y permítenos, Señor, creer que aunque la cuestión esté complicada, haya adversidades que se paran enfrente de nosotros. Sepamos que para eso estás tú, Señor, para estos momentos complicados, y que eres tú el que nos va a sacar a flote. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Oramos por aquellos que se están reconciliando, que tú, Señor, en este momento estás llegando a través de la radio, de la transmisión, y que sea tu Espíritu Santo el que empiece a obrar en ellos y pueda sacarlos a flote. Declaramos, Señor, que hay hachas que se han recuperado esta noche por el poder de tu palabra. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga y esperamos verlo esta semana aquí en la iglesia. Muchos saludos a todos y recuerde todas las actividades que están por venir. Agende para que pueda acompañarnos y nos gocemos en el Señor. Dios les bendiga. Chau, chau.